No sueltes la esperanza, vuelve, apriétala en tu pecho para que tu corazón vuelva a latir, que aún a la distancia se acercan los corazones. Escucha los balcones aplaudir. La calle está en silencio, escuchando nuestras voces. Ya es más corta la distancia en el hogar. Se nos cambió la vida. No perdamos más el tiempo y volvamos a empezar. Busquemos culpables, no aumentemos la tristeza, que esto tiene solución. Y aunque las noches se hagan largas, mañana sí, mañana volverá a salir el sol. Algunas entre lágrimas y otras entre risas.
Saludos y bendiciones de nuevo a todos. Con gusto y con mucho placer, como pastor principal de la Iglesia Cristiana Filadelfia en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, y a través de este medio de transmisión en vivo, me dirijo a todos los que puedan escuchar, a todos mis hermanos, hermanas y amigos y amigas que me escuchan con atención. Hoy tengo como mensaje una enseñanza titulada Ten misericordia de mí. Este clamor o esta expresión está dirigida, por supuesto, al Señor Jesucristo. Está dirigida a aquel que puede respondernos, porque su corazón precisamente está lleno de amor eterno y de profunda e infinita misericordia. Pudiéramos extender el título y decir: oh Señor, ten misericordia de mí. Los que conocen los pasajes históricos reales de las Sagradas Escrituras ya pueden tener idea de a quién voy a referirme. Tengo que nombrar a un hombre en condiciones difíciles que hizo precisamente ese grito, ese clamor de ten misericordia de mí. Porque hoy realmente de lo que quiero hablarles es de la visión de un invidente, la visión de un ciego, lo cual, por supuesto, parece paradójico e incongruente, pero se trata de la historia real y bíblica, de la cual nosotros hoy queremos compartir para extraer de ella no una visión con estrabismo y con miopía de algunas personas cuando están confusas, cuando están desalentadas o en estados de depresión. No, yo quiero hablarles hoy de la realidad de lo que es la fe, de lo que es mirar con convicción aquello que no se ve y de esperar con certeza todo aquello que sabemos que por Dios vendrá, tal como lo establece la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 1, cuando la palabra de Dios dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De eso es que trata la historia. Así que vamos a leer el pasaje bíblico, el cual se encuentra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, y lo vamos a leer del verso 46 hasta el verso 52. Dice así la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, verso 46 al 52, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, es decir, Mesías, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado o sanado. Y enseguida, dice el pasaje, recobró la vista, pero añade: y seguía a Jesús en el camino. Repito esa parte final: y siguió a Jesús durante el desarrollo de su ministerio. Siguió a Jesús en su camino, se integró. Así que la visión de un ciego
Y la pasión o padecimiento de un mendigo llamado Bartimeo parece una historia absurda y una historia sin sentido. Pero se trata más del valor y de la fe de un hombre que, aunque heredó una incapacidad física y una condición de pobreza, es decir, heredó un paradigma fatal de nacimiento. Sin embargo, observemos que aunque él tenía esta incapacidad, él se enfrentó a esto y luchó con la ayuda de Dios hasta superar de manera triunfante su condición. Como cada uno de nosotros, sea cual sea nuestra condición, si buscamos al Señor con toda fe y certeza, con todo valor y plena convicción, Dios se va a detener para respondernos y nos va a auxiliar, va a dar la respuesta que estamos buscando. Porque no olvide ese versículo 51, cuando Jesús dice, y respondiendo Jesús le dijo. Dios va a responder nuestra incertidumbre, nuestras interrogantes, y va a responder a cada una de nuestras necesidades. Así que, como era un limosnero, observe, él no pidió limosna. La historia dice allí que era hijo de Timeo. Y los relatos históricos dicen que Timeo, el padre de Bartimeo, también era ciego y era mendigo. Triste historia, triste realidad. Pero él se sobrepuso a eso. No se resignó con tristeza, ni tampoco se hundió en el mar de su soledad y de su depresión. No. Él de alguna u otra manera se sobrepuso. Por eso es que quiero reiterar que aunque el verso 52 dice muy claro que Jesús le dijo, vete, es decir, lo dejó en libertad, tu fe, tu capacidad de creer en lo imposible, te ha sanado, te ha salvado. Y aunque este hombre recobró la vista de forma instantánea, enseguida, observe que aunque Jesús le dijo, vete, él no se fue. Él no tomó el milagro de Dios para luego correr y hacer quizás lo que nunca antes pudo haber hecho. No corrió a disfrutar la vista y por ende encontrar a través de sus ojos los placeres que a veces la vista de forma sana proporciona, pero que también de manera insana, si usted no cuida sus ojos, estos pudieran servir para ver las cosas insanas que usted, tu mente y tu vida no debe ver. Pero él no salió a utilizar la condición de la vista otorgada milagrosamente para esto. No. Él siguió a Jesús en el camino. No se le separó. Por lo tanto, el verso 52 destaca, no un milagro, destaca dos. Primero, la sanidad divina de poder recobrar la vista de manera instantánea. Pero el segundo milagro de transformación que allí encontramos es que Bartimeo pasó de mendigo a discípulo de Cristo. Es decir, él obtuvo ahora una vida con propósito. Se convirtió en un discípulo del Señor. Recibió un llamado personal y le fue otorgado un ministerio en su vida, lo que antes no tenía, en resignación tirado a las orillas del camino. Ahora no. Ahora tenía una vida con propósito. Toda persona que busque al Señor Jesucristo no solo tendrá un encuentro de salvación, tendrá un encuentro de transformación. Tu vida pasará de la futilidad o de lo inútil, de lo incapaz, pasará a lo seguro, pasará al propósito de un plan y un propósito que Dios tiene para todos aquellos con los cuales Él se encuentra. Debes tener una vida con propósito. No hay aspecto más triste que vivir una vida sin sentido, sin una meta, sin un propósito. Y aunque algunos buscan metas materiales, de cosas que son temporales, que se pueden perder, como el dinero, la fama y otros aspectos,
Aún así, una vida con propósito en Cristo no solamente es un ministerio de poderle servir a Dios como instrumentos de su paz y de su amor, sino que una vida con propósito, una vida con ministerio en Jesucristo, es una vida que tiene corona, galardón, tiene herencia también en los cielos. Tiene bendición presente y bendición futura. Es una vida colmada de bendiciones, una vida en la cual tú no solamente vas a pedir bendiciones, sino algo mayor. Te convertirás en un instrumento de la bendición de Dios. Tú serás de bendición para otros, instrumentos de bendición. Y así fue la vida de Bartimeo. No se describe cuál sería el ministerio de Bartimeo, pero yo deduzco que si siguió a Jesús en el camino, aprendió de él, se sumó al equipo de discípulos y de alguna u otra manera, en ese aprendizaje, en esa escuela de caminar con Jesús, el llamado ardió en su corazón y seguro que en gratitud otorgó su vida para servirle al Señor hasta la muerte. Porque debemos ser agradecidos. Y los que tenemos un llamado y un ministerio, sobre todo pastoral, tenemos que seguir a Jesús en el camino. No crea que en este momento, en esta condición crítica mundial, no hay pastores, que estamos necesitando la oración del pueblo de Dios. No crea que no hay pastores, que esto está también generando situaciones de dudas o de preguntas o de aspectos en los que a veces uno no está seguro, o puede haber una escasez económica por la dificultad de poder trabajar, de poder servir, de poder ministrar o de poder tener servicios y cultos congregacionales en los cuales hoy, por razones de medidas y de seguridad, no se pueden realizar. Los pastores también estamos atravesando por necesidades, por dificultades, y estoy seguro que todos estamos buscando al Señor con la misma necesidad de Bartimeo. Señor, oh Dios, mira esta condición, mira esta situación de pandemia mundial, ten misericordia de nosotros. Por cierto, le comparto en confianza. A veces cuando tengo tiempo de oración, durante el día o durante la noche, o cuando a veces el Espíritu Santo me despierta de madrugada a orar, no crea, a veces orar, aunque lo hago y lo realizo con fe, con la certeza de que Dios escucha mi oración como escucha tu oración y responderá a ella. Pero a veces soy sincero, no sé cómo pedirle a Dios sobre esta situación. ¿En qué sentido? No es carencia de fe, es buscando sabiduría de cómo orar de manera eficaz y con sentido. Porque pudiéramos pensar, oh Dios, quita de una vez por todas esta pandemia, detén tú y paraliza tú la acción nociva y tóxica de este virus y permite que ya sea de manera sobrenatural o milagrosa, o sea de forma natural a través de la ciencia, que tú puedas detener, digamos, con el descubrimiento de una vacuna este virus, pero te pedimos que tú detengas esta pandemia. Pudiéramos pensar y orar de esa forma, pero hay algo interesante que medito y que se lo comparto a ustedes en confianza. Fíjense. Esta pandemia, la cual obviamente no deseamos y que es dañina para la humanidad, porque ha causado no solamente una cantidad inmensa de personas enfermas, sino una cantidad también numerosa de personas muertas, aún creyentes y ministros que también han muerto con el contagio de esta enfermedad viral. Con todo, es, digamos, una tragedia esta enfermedad, pero a veces digo, Señor, pero esta enfermedad que no deseamos y que es dolorosa, ha hecho cosas o ha forzado cosas que parece que la humanidad y aún el pueblo de Dios había descuidado. Creo que hoy la gente está orando y buscando a Dios más que antes. Creo que muchos escépticos y ateos de alguna u otra manera han perdido su confianza aún en la ciencia, han perdido su confianza en su dinero, han perdido la confianza en sus propios dioses que siempre tuvieron. Y hoy la gente de alguna u otra manera, desde el más rico y poderoso hasta el más débil y vulnerable y pobre, todos estamos buscando a Dios. Hoy también hemos descubierto que el estar en el hogar
por medidas sanitarias preventivas muy sabias para evitar el contagio. El estar en el hogar, pasamos ahora más tiempo con la familia. Tenemos tiempo para conversar quizás mucho mejor con la pareja y con los hijos, que antes no lo hacíamos tanto, porque algunos de alguna otra manera estaban como afanados, muy adictos a sus trabajos, muy envueltos en sus metas personales, negocios, empresas, aún ministerios. Pocos estaban dando el tiempo, la atención y el cuidado que ahora, con amor, paciencia, tenemos que derramar en el hogar. También parece que el estar dentro de la casa, durante el tiempo que hemos estado permaneciendo en ella, se ha levantado algo que también se había descuidado, se había derrumbado: el altar de oración familiar. Hoy la mayoría de las familias están precisamente reunidas en oración, como los que ahora están conectados en esta transmisión. La iglesia, como cuerpo de Cristo, ha aprendido que iglesia no es simplemente reunirse en un templo, por majestuoso que éste sea, sino que ahora iglesia somos todos los que hemos conocido al Señor Jesucristo y estamos en cualquier lugar. Y hoy estamos descubriendo que el verdadero adorador no está en un solo lugar, que estamos en todos los lugares alabando, adorando al Señor, buscando su presencia. Hoy hay muchos lugares de reunión. Hoy la iglesia organizada, instituida, la iglesia cristiana, más que nunca está predicando el Evangelio a través de las redes sociales y de los medios de comunicación de alcance masivo. Más que antes se está predicando el Evangelio. Aún los que no eran predicadores, pero eran creyentes o son creyentes fieles, están intercambiando textos, pasajes bíblicos, promesas de Dios, se están alentando los unos a los otros. Lo que quiero decir es que esta lamentable situación de pandemia viral, esta condición que no deseamos y que esperamos en fe, que Dios en su misericordia va a detener, con todo lo que quiero decir, ha servido para bien. Dios en medio de todo esto ha utilizado esta circunstancia para bien, porque los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, y Dios está usando esto para bien. Está tratando con la humanidad, está tratando con los cristianos, está tratando con los ministros, está tratando con los gobernantes de grandes naciones y potencias, está tratando con cada uno de los seres humanos. Dios está actuando. Lo que no hizo muchas cosas, lo está haciendo. Algo microscópico, algo viral, está llevándonos forzosamente a una búsqueda más intensa y a una dependencia de mayor fe para buscar en el Señor la misericordia, como aquella condición que hundía la vida de Bartimeo, de aquel joven ciego y mendigo que estaba a las orillas del camino mendigando todos los días sin ningún tipo de esperanza y llevando el traspié de una humanidad que seguro que en aquella época lo deshonraba, lo humillaba, lo despreciaba. Sin embargo, encontramos que Bartimeo tuvo un encuentro con Jesús. Así que Bartimeo logró salir del mar de su profunda tristeza y depresión y salió. Precisamente se impulsó para un cambio de transformación. En ese sentido, y ya siendo concreto en el desarrollo y con el cual iré hacia el final de esta enseñanza, quiero primero definir la palabra misericordia, porque es importante. Ese es el título de la enseñanza de hoy. Fue el clamor de Bartimeo y es el clamor hoy de toda la humanidad. Dios, ten misericordia de nosotros en medio de esta situación tan difícil. Ten misericordia de mí. La palabra misericordia deriva del latín y tiene dos términos. Tiene un prefijo que es miseri, que significa miseria o dolor, y tiene un sufijo cordia, que significa corazón. Por lo tanto, misericordia quiere decir que el dolor, la necesidad o la miseria que está en nuestro corazón, el padecimiento que está en nuestro corazón, aquello que nos aflige y que está en nuestro corazón, eso lo está mirando Dios. Dios se va a inclinar a responder por su misericordia, es decir,
va a responder a la necesidad, dolor o miseria que está en nuestro corazón. Por eso a Dios se le define como un Dios bueno y un Dios de misericordia, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. O como cuando Dios le dijo a Jeremías en su dolor: te he amado con amor eterno, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Así es Dios, prolonga, extiende más su misericordia en tiempos de aflicción y en tiempos de necesidad. Cuando Jesús se detiene, porque el pasaje dice que aunque la multitud lo apretaba y toda la multitud tenía necesidad, en realidad Jesús se detuvo fue por Bartimeo. Fue el clamor de Bartimeo el que lo detuvo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Oh Mesías prometido del linaje de David, ten misericordia de mí. Lo reconoció como el Mesías. Lo que no veían ni siquiera los religiosos más doctos de aquel tiempo, lo discernió en el espíritu aquel ciego necesitado. Reconoció a Jesús como el Mesías, es decir, como aquel enviado por Dios como el único Salvador, hasta que cada ser humano no reconozca que Jesucristo es precisamente el único Salvador, que Cristo es el Mesías prometido por Dios. No tendremos un encuentro con la vida eterna, no tendremos encuentro con la salvación, porque Jesucristo es el camino a esta salvación. Fue el enviado por el Dios Padre para nuestra salvación. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y es con Él que tenemos que encontrarnos. Por eso es que Jesús se detiene. El pasaje dice que se detuvo, en realidad fue por Bartimeo, porque Él le dice a sus discípulos que lo llamen, que lo traigan a Él. Y es cuando los discípulos van y animan a Bartimeo para que se levante y para que vaya a Jesús. Increíble. Jesús respondió con misericordia a la necesidad de Bartimeo. El segundo punto que quiero destacar es previo al milagro de la sanidad divina y por ende al milagro de la transformación de convertirlo de mendigo en un discípulo, en un hombre con propósito. Porque quiero hablar previo en el verso 50, lo que ocurre en el verso 50, que destaca y describe muy bien el proceso de transformación de Bartimeo. Lo que quiero decir es que en el verso 50, cuando el pasaje dice él, entonces, refiriéndose ahora a Bartimeo, arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Luego está el milagro. Pero observe lo que pasa en este verso 50. Es importante para ti, amado hermano, amada hermana, amado amigo, amada amiga, porque allá hay un curso, una dinámica previa, en la cual Bartimeo de alguna forma coparticipó en su proceso de transformación. Observe que antes de la sanidad milagrosa, lo que en teología y en el idioma griego se conoce como hiasis, es decir, un milagro sobrenatural, antes de que él recibiera un milagro físico, observe que primero se da un proceso descrito en el verso 50 de otra sanidad, pero que no es del todo sobrenatural, aunque tiene la intervención de Dios. Pero se conoce en teología y en el idioma griego, se conoce como terapeu, es decir, como un proceso terapéutico donde, digamos, el paciente o la persona en necesidad participa, coopera. E encontramos que antes entonces del hiasis, en el proceso terapéutico de Bartimeo, observe que pasan tres cosas, en las cuales en el verso 50 Bartimeo coopera. Y tú tienes, al igual que yo, que cooperar con Dios. Y aquí tiene mucho que ver la fe, la confianza, la seguridad de que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y por ende nuestro pronto auxilio, sea cual sea nuestra tribulación.
Observe los 3 pasos terapéuticos. Primero, arrojando su capa. Observe lo primero que hace Bartimeo. No olvide, aún está ciego. Arrojó su capa. Es decir, renunció a la mentalidad de ser una víctima sufriente. Se detuvo y se quitó la capa. Rompió, observe, con la herencia pasada, ese paradigma de ciego y pobre. Lo rompió, acabó con lo que el pasado lo hundía y determinó que en el presente y en el futuro el pasado de él no iba a seguir tomando la dirección de la nave de su vida. Levantó obviamente las velas de la fe. Digamos que se despojó de su capa de pobreza, pero también tengo que decir que se quitó la capa de su amargura y de su resentimiento por todo lo sufrido. Se quitó la capa de sus temores y de sus complejos. ¿Sabe por qué muchas personas aún en Cristo no terminan de tener una vida restaurada? Porque no confunda el evento sobrenatural de la salvación que opera el Espíritu Santo en nuestros corazones cuando hace la conversión y nos convierte en cristianos, hijos e hijas de Dios. No lo confunda con un proceso que continúa la salvación y que se conoce como restauración. La restauración viene después de la salvación y es un proceso, no es algo instantáneo como la salvación. Es un proceso que a veces alcanza toda nuestra vida y es un proceso en el cual debemos cooperar y también aceptar la ayuda de otros. Aquí encontramos que Bartimeo cooperó. Pero si usted se queda hundido en su trauma y se encuentra en el lamento de recordar solo su pasado, de cómo a usted lo golpearon, lo abandonaron o lo abusaron, si usted se queda solo en su pasado, no alcanzará la capacidad de sobreponerse a esa adversidad que ya pasó. Ese estrés postraumático usted nunca lo va a superar, ni tampoco va a ser resiliencia positiva del daño que sufrió. Y aquí está una gran lección de este joven valiente: la visión de un ciego. Parece incongruente, pero tuvo fe y tuvo visión. Así que Bartimeo arrojó su capa y yo te invito a que tú arrojes la tuya. Más aún, podría preguntarte: ¿cuál es la capa que te quedó por la herencia de lo que en el pasado recibiste? Desde tu infancia, adolescencia, lo que te haya ocurrido. ¿Cuál es la capa tuya? ¿La capa de pobreza? ¿Pobrecito de mí? ¿La capa de la ira? ¿La capa de la amargura? ¿La capa del odio? ¿La capa de la mala suerte? ¿Cuál es tu capa? Porque esa tienes que arrojarla. Lo primero que tienes que hacer es arrojarla. Despojarte de eso. Segundo, verso 50. Segundo, se levantó. Y aquí estamos hablando de tomar decisiones, de abandonar el campo de la inseguridad o de la indecisión. Tomó una decisión. Se levantó. Es decir, decidió no permanecer postrado ni tampoco paralizado en su vida. Se levantó. Recuerde que todavía está ciego. Quiero redundar en eso. Así que aquí encontramos que tomó un impulso de salir del fondo del pozo en el cual se había hundido. Usó el fondo para tomar impulso, como cuando alguien se está ahogando y toma impulso en el fondo para empujarse hacia arriba, para poder salir a flote. Así que este hombre se impulsó con el fondo de su propia necesidad, pisó al fondo de todo lo que había sufrido. Su crisis lo llevó a pisar fondo
Pero en lugar de pegarse en el fango de la desesperación, en el barro de la desesperación, se impulsó con el fondo y flotó, precisamente para no ahogarse más en su parálisis. Hay gente que hasta que no toque fondo, no vuelve en sí. Así que a veces la crisis de tocar fondo, si estás tocando fondo, porque lo has intentado todo y nada te ha resultado y ya no hay recurso al cual apelar, recuerda que el fondo puede ser precisamente la superficie que te permita impulsarte. Tomar la decisión de levantarte e impulsarte, pero debes flotar, debes salir a la superficie de manera alegórica para obtener precisamente la capacidad de respirar. Pero quiero decirte que hay personas que también pueden ayudarte a salir a flote. Hay personas que pudieran ser parte de lo que te ayude a flotar. Una mano extendida que te tome y te levante y te saque del fondo te puede ayudar. Por eso es importante que en los procesos de restauración busques ayuda. Porque si te quedas solo, Bartimeo no se quedó solo. Bartimeo gritó y gritó pidiendo ayuda. La pregunta es, ¿tú pides ayuda? ¿O eres de los insensatos que calla y se hunde en su tragedia? De las personas que cuando otros se le ofrecen para ayudar, lo que sienten es orgullo o lástima de sí mismo y dicen, no, a mí no me pasa nada. No, yo estoy bien. Y te estás ahogando en tu prueba. ¿Sabes buscar ayuda? Porque Bartimeo la buscó. Y lo tercero, y con esto voy hacia el final, no solo arrojó su capa, no solo se levantó, sino aquí viene el reto mayor, el tercero. Vino a Jesús, dice el verso 50 al final. Vino a Jesús. ¿Sabes lo que eso significa? Sin olvidar que está ciego, todavía está ciego. Porque el milagro lo recibe en el verso 52. Yo estoy leyendo el verso 50. El proceso de restauración previo. Él buscó restauración primero, antes de la sanidad y la salvación. Invirtió, pero bueno, lo hizo y lo logró con la ayuda de Jesús. Pero no se puede dejar de reconocer realmente el valor y la fe de este joven. Vino Jesús, es decir, caminó sin ver. Caminó ciego. Se movió por fe en dirección hacia donde estaba Jesús. Quizás mientras tanteaba el aire, agudizó su sentido auditivo y también olfativo, no solo para oír la voz dulce, sino el perfume misericordioso del Señor. El aroma de amor de Jesús lo dirigió. Porque todo el que busca al Señor, el Señor primero se adelanta a encontrarse con Él. El Señor de alguna u otra manera está llamándote en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis en la cual te sientes no solo encerrado en tu casa, sino encerrado en tus inseguridades, temores, incertidumbres, miedos, fobias y traumas. O en la asfixia de una economía que te cuesta, que quizás piensas que no la vas a superar. Allí está la voz dulce y el perfume misericordioso de Jesús que te está llamando. Porque si vas a Él, Él no te echará fuera. Jesús te va a recibir y te va a atender como atendió al joven Bartimeo. Así que Bartimeo luchó por su bendición, cooperó con Dios, hizo de su parte lo que era posible para él y dejó en las manos del Señor lo imposible. Que Dios hiciera el milagro, pero lo posible lo hizo Bartimeo. Haz lo posible, sigue orando, sigue buscando a Dios, sigue unido con tu familia y en equipo o en núcleo familiar, busquemos a Dios. Así que Dios tendrá misericordia de cada uno de nosotros y tendrá misericordia de esta humanidad. ¿Cómo terminará todo lo que estamos sufriendo y padeciendo y en riesgo viviendo? No lo sé.
en el sentido de que no tengo una palabra certera desde el punto de vista que no tengo una profecía que compartirles. Lo que tengo que decirles es: sigan con las medidas que están aconsejadas, sigan teniendo obviamente el altar familiar, la búsqueda en unión familiar, sigan conectados y muy dirigidos por sus pastores, por sus mentores, que a través de redes, a través de mensajes por online, a través del internet les están hablando. Muchos pastores están cuidando la congregación. Quizás lo que antes no hacían mucho, estaban solamente concentrados en los cultos, pero ahora parece ser que están cuidando el rebaño. Y están extrañando el rebaño. Están cuidando a sus ovejas. Y ellos vean que están extrañando a su pastor. Yo creo que a pesar de todo las cosas están cambiando. Lo que puedo sí tener seguridad en decirles es que la misericordia de Dios, si seguimos clamando, Dios se va a detener y va a responder. Sigamos como iglesia clamando a Dios, clamando a Dios. Y particularmente, mis amados hermanos y hermanas, conciudadanos en Venezuela, sigan clamando de que Dios detenga no solamente la pandemia en Venezuela, sino que detenga el otro virus destructor, detenga la dictadura narcoterrorista, y Dios pueda traer a Venezuela la libertad, la paz y la justicia que tanto se necesita. Porque ese virus también hay que extirparlo. Y solo el poder de Dios, utilizando los recursos que solo Dios puede usar, necesitamos que Dios detenga la pandemia viral del coronavirus en Venezuela, en el mundo entero, pero que particularmente en Venezuela detenga ese virus del comunismo, que esta dictadura cruel y asesina arrasa y pretende destruir una nación completa. Pero Dios, cual gigante es, y cual gigante se levantó para proteger a Bartimeo, se levantará precisamente en toda la humanidad, se levantará en este mundo y detendrá esta pandemia. Dios lo hará en su momento, tendrá misericordia y nos protegerá y nos librará. Y si no nos libra, nos cuidará siempre. Dios tendrá siempre respuesta para el que le busca. Pero en Venezuela Dios se va a levantar y lo va a detener realmente esta dictadura. Mi pasión, mi deseo de ver una Venezuela libre lo expresa. Y no estoy tratando de utilizar este mensaje para convertirlo en un mensaje político. Lo que estoy diciendo es que Dios tendrá cambios totales y radicales, porque Dios lo hará. Y le doy la gloria a nuestro Dios. Ahora permíteme hacer una oración de fe. Quiero que todos aquellos que me han escuchado, todos aquellos que no han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, como antes Bartimeo no había tenido un encuentro con Jesús. Quiero que aquellos que conocieron a Jesús, pero que reconocen en humildad que se han apartado, que se enfriaron en la fe, que descuidaron por estar afanados en otras cosas, descuidaron su vida en el Señor. Quiero hacer una oración de conversión, una oración de fe, de encuentro con Dios. Una oración para llegar a los pies de Jesucristo y postrarnos ante Él y precisamente decirle: ten misericordia de mí. Vamos a orar primero por estas personas. Y el resto de los hermanos creyentes que están conmigo conectados en esta transmisión pueden orar conmigo. Padre eterno, Dios todopoderoso, quiero como pastor pedirte que aquellos que en este momento van a hacer una oración de fe y de reconciliación contigo, yo te pido que seas no solamente propicio, que inclines tu corazón y tu oído a esta oración, sino que tengas la misma misericordia que tuviste con aquel joven ciego, aquel mendigo llamado Bartimeo. Así que quiero decirle a las personas que en este momento quieren aceptar a Cristo como Salvador, que repitan conmigo esta oración de fe. Señor Jesucristo, hoy escucho tu llamado y tu voz, y quiero pedirte perdón por cada uno de mis pecados. Y quiero pedirte que me concedas el perdón y la salvación, no solo a mí, sino también a mi familia. Y permite, oh Dios, seguir tus pasos. Ayúdame a salir de esta necesidad y de esta aflicción. Ayúdame a poder despojarme de la capa de mi condición y levantarme y de ir hasta ti
para encontrar en ti una vida con propósito, porque quiero ser tu discípulo y tu servidor. Te lo pido ahora, Señor, en el nombre de Jesucristo, y en Él quiero darte gracias. Todo aquel que haya hecho esta oración, dice la palabra de Dios que todo el que ha clamado a Jesús como Salvador, Dios Padre lo convierte, le da la potestad de convertirlo en hijo y en hija de Dios. Ahora permítanme bendecirles a todos, en especial la iglesia y mis hermanos y hermanas de la iglesia Filadelfia en Maracaibo, Venezuela, a cada creyente que me esté escuchando en cualquier lugar del mundo. Permítame bendecirte. Padre bueno y eterno, Dios todopoderoso, con la autoridad que me es dada y conferida como pastor, quiero bendecir a todos aquellos que están precisamente en este momento en comunión orando conmigo. Quiero bendecirles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero, Dios de los cielos, que traiga fortaleza, fe, que traiga restauración, que tu misericordia nos cubra y que tu protección esté en nosotros. Sana al que está enfermo, liberta al que esté cautivo. Dale, oh Dios, ánimo y fe al que está decaído, y levántale y suple a aquel que tiene necesidad o carencia, porque en ti nada nos faltará. Gracias por tu protección, Dios, en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigos, ha sido un gusto compartir con ustedes este mensaje de ten misericordia de mí, y nos veremos en las próximas transmisiones. Dios les guarde, Dios les bendiga, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga.